Vamos a invitarle a que en su Biblia, libro de Génesis, capítulo 39. Libro de Génesis, capítulo 39. Vamos a leer el versículo 7 al 20. Del 7 al 20. El contenido de este mensaje es determinante, decisivo en nuestra vida y urgente. Dice así: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo. No había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa, diciendo: acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo: esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió en ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Señor, gracias. Gracias por tener la maravillosa oportunidad de considerar tu palabra. Una palabra que es vital para nosotros, para nuestro sustento, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo y para que tu nombre sea glorificado. Permite que esta palabra pueda ser planteada y asimilada a la vez de manera efectiva en nuestras vidas. Abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, y pedimos que tu palabra ministre, como tú dices en ella, que tu palabra no vuelve vacía, que ella haga aquello para lo cual tú la envías a nuestra vida en el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Lo que acabamos de leer es solo un episodio trágico en la vida de este joven hebreo llamado José, hijo de Jacob, padre genealógico de las 12 tribus de Israel. A este joven le correspondió vivir una serie de tragedias que hacen de su vida una historia digna de hacer inclusive una película trágica. Su primera tragedia comienza con el hecho de que queda huérfano de madre a temprana edad. Y tal vez por esto es que su padre Jacob desarrolló sobre él un apego y un afecto especial. Luego de esto le correspondió comenzar a vivir y a enfrentar
el odio y el rechazo de sus propios hermanos, producto de la preferencia que su padre Jacob tenía con él. La Biblia dice que su padre inclusive hasta le hizo una túnica de colores que de alguna manera lo distinguía de manera especial. Y producto de ese odio de los hermanos, él tiene que sufrir el maltrato, el rechazo y la agresión continua, porque el texto dice que sus hermanos lo trataban áspera y duramente. Después de todo esto, o además de todo esto, José tiene un par de sueños. Tiene un sueño donde veía que su espiga o su gavilla de trigo crecía más que la de sus hermanos, y que las espigas o gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la de él. Él le comenta a los hermanos interpretan y dicen, o sea, tú estás diciendo que nosotros vamos a llegar a ser esclavos tuyos, que nosotros tendríamos que postrarnos delante de ti. Y eso hizo que desarrollaran más odio por el muchacho. Después tiene otro sueño, que 11 estrellas y la luna se inclinaban, la luna y el sol se inclinaban ante él. Él le cuenta el sueño al papá, lo cuenta, y eso hizo que esta ira de estos hermanos se acrecentara sobre él, y el odio crece a tal extremo que ellos hacen un plan para matarlo. Y es donde en una ocasión que él va a visitarlos, estando ellos en el campo, atendiendo el campo, ellos planean matarlo y entonces lo lanzan en una cisterna o un pozo de agua, solo que el pozo no tenía agua, y entonces lo que hicieron fue que lo dejaron ahí para al siguiente día matarlo. Al siguiente día, con el plan de matarlo, vean lo que hacen. Primero se sentaron a comer, como dándose el lujo de primero comer para después matar al muchacho. Mientras están comiendo, se acerca una caravana de ismaelitas, dice el texto. Ismaelitas es lo que podemos llamar árabes, que eran comerciantes, mercaderes, e iban camino hacia Egipto. Y uno de los hermanos, llamado Judá, le surge la idea de que en vez de matar al muchacho, ¿por qué mejor no lo venden como esclavo? Y así no se manchan las manos de sangre y obtienen un beneficio económico. Se lo planteó a los hermanos se estuvieron de acuerdo que en vez de matarlo, lo vendieran. Se lo vendieron a los ismaelitas, se lo llevan los ismaelitas a Egipto, en Egipto lo revenden y lo compra un oficial de Faraón, un oficial que tenía un cargo dentro de la corte o el grupo de Faraón, y entonces lo pone como sirviente en su casa. Y es tal el servicio que este muchacho brinda que en un momento este hombre lo colocó como administrador de toda la casa. Y es ahí donde se da el episodio que aquí se narra, porque lo que sucede es que la mujer de ese hombre, de ese oficial de Faraón, se enamora de José. Y es entonces donde ella insiste y quiere, como dicen, quiere con él, pero él se guarda y no quiere bajo ningún concepto y siempre la rechaza, hasta, como dice el texto que leímos, el día que estando solos en la casa y él haciendo sus oficios, sus tareas, la mujer insiste, y es entonces donde él se ve en la necesidad de salir corriendo, porque la mujer trata de forzarlo, y la mujer aquí lo que hizo fue un intento de abuso sexual, un intento de agresión sexual, y José tiene que salir corriendo, pero mientras corre, la túnica se queda en manos de la mujer. La mujer comienza a dar gritos, y entonces luego la mujer argumenta que es José quien intentó violarla, agredirla sexualmente. Y se quedó plantada ahí con la ropa de José hasta que llegó el marido. Le echa el cuento a su manera al marido.
El marido, usando del poder y la autoridad que tiene como oficial de Faraón, mandó directo a la cárcel a José. Esa no fue la última tragedia. Le estoy haciendo referencia de esto porque después de ver esta trayectoria de vida trágica en la vida de este joven, podemos concluir que en base a la secuencia de hechos negativos, de injusticias sufridas, esta persona podría tener todos los motivos o los motivos suficientes para preguntarse: ¿qué sentido tiene la vida? ¿De qué vale tener una fe en Dios? ¿Dónde ha estado ese Dios en medio de mis crisis y mis pruebas? ¿Por qué en vez de yo evolucionar e ir camino hacia lo mejor, cada día como que voy es de desgracia en desgracia? ¿Y qué sentido tendría mantener mi integridad y mi fidelidad para con ese Dios del cual no he visto intervención, sino que por el contrario cada día me ha ido de mal en peor? Podía sucederle como le sucede o le sucedió al escritor del Salmo 73. Después lea el Salmo 73 para que vea la conclusión a la que llegó este hombre, que se puso a considerar la prosperidad de la gente que no le sirve a Dios versus la crisis que él estaba viviendo. Y entonces él concluyó lo que yo estoy planteando. Digo, ¿de qué sirve ser fiel? ¿De qué sirve ser honesto? ¿De qué sirve ser íntegro? ¿De qué sirve estar con Dios y confiar en Dios? Si mira, los que no confían en Dios, mira cómo viven, y yo que confío en Dios, mira cómo estoy. Hasta que dice que yendo a la presencia de Dios pudo entender el final de aquellos y el final suyo manteniéndose fiel. Entonces, cuando consideramos a este hombre llamado José, pudiera concluirse de esa manera. Sin embargo, al ver la actitud de este joven ante las desgracias de su vida, mantener la estabilidad, mantener la integridad, mantener su nivel de entrega y de cumplimiento responsable de cada una de sus obligaciones. Y todo lo que le correspondía hacer, no lo hacía ni con crítica ni con malestar, sino que todo lo que le tocaba hacer, lo hacía con gozo y lo hacía con sentido de excelencia. Porque aun cuando es llevado preso a esta cárcel, llega como un preso cualquiera, así como llegó a la casa de Potifar, el oficial de Faraón, y llegó como un esclavo cualquiera, pero producto de hacer con excelencia lo que le tocaba hacer, es que su amo lo nombra mayordomo de su casa. Y cuando llega a la cárcel como un preso más, y peor por la acusación del oficial, él en la cárcel siguió haciendo lo que le tocaba hacer, lo que le pusieron a hacer, a tal grado que entonces se constituyó en mayordomo y administrador dentro de la cárcel. Estás hablando de un hombre que a pesar de sus crisis no solamente mantiene la integridad, sino que mantiene la actitud correcta. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que durante todos los capítulos que se narra la vida de José y tú ves todas las desgracias que le correspondió vivir, tú no vas a oír una palabra de queja, tú no vas a oír una palabra donde José culpa o José reniega o José culpa a los demás o José le pregunta a Dios que ¿dónde estás? Y es donde tenemos que concluir que estamos ante la presencia de una de las más grandes demostraciones de incondicionalidad con Dios. La palabrita es larga, pero ese es el título de nuestro mensaje en el día de hoy. Incondicionalidad con Dios. ¿Y qué es eso? Incondicionalidad es una entrega absoluta, sin límites, sin restricciones, sin condiciones, sea del amor, sea de la amistad, sea de la ayuda. Si vamos a amar, pues
amar incondicionalmente sería el término. Sin embargo, quiero hacer la aclaratoria y la salvedad que en el plano de las relaciones humanas es necesario que la incondicionalidad sea relativa y no absoluta. ¿Por qué? Porque depende de qué incondicionalidad estamos hablando y con quién seríamos incondicionales. ¿Y por qué? Porque existe una incondicionalidad ciega o una incondicionalidad enferma, y no es a esa a la que me quiero referir. Esta incondicionalidad ciega o enferma se da regularmente en padres, en madres, hacia hijos que son codependientes, o en relaciones de parejas tóxicas. Por ejemplo, de padres hacia hijos, hay madres que desarrollan una incondicionalidad ciega hacia los hijos, que por ejemplo el hijo fuma marihuana y ella se ciega a tal grado que es capaz de ella misma comprarle la marihuana al hijo, y cuando le preguntas a ella que por qué lo hace, ella dice que ella prefiere que él fume la marihuana dentro de la casa para tenerlo seguro, y entonces ella va y compra la marihuana. Ella misma le compra la marihuana. Eso es una incondicionalidad ciega, enferma. Esa es una persona codependiente. Existe la incondicionalidad ciega en las relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas de parejas donde el tipo, por ejemplo, golpea a la mujer, la maltrata, pero ella lo justifica. Es más, ella es capaz de decir que él la golpea porque ella lo merece, porque ella se lo busca, y que no, él me golpea porque él quiere que yo cambie. Lo que pasa es que yo soy tan bruta que por eso es que él me pega. Entonces ella justifica la golpiza porque ella es una persona codependiente y tiene una incondicionalidad enferma, una incondicionalidad tóxica, una incondicionalidad que no es lo correcto. O se da una incondicionalidad en ciudadanos, y se lo hablo como venezolano que conoce bien la situación de mi país, Venezuela, donde se montó un régimen que ha cometido todo tipo de atrocidades, y todavía hay gente que defiende porque se ciegan. Hay algunas cosas que ciegan a las personas. Las pasiones amorosas pueden cegar, las pasiones políticas ciegan a la gente, lamentablemente las pasiones religiosas también ciegan a las personas. Pero no es de esa incondicionalidad que le quiero hablar de la incondicionalidad con Dios. Esa incondicionalidad con Dios, esa no solamente es perfectamente justificable, sino que esa incondicionalidad Dios la demanda, Dios la busca, y Dios quisiera que sus hijos llegáramos a alcanzar esa incondicionalidad. Y le voy a mencionar algunos aspectos donde Dios requiere esa incondicionalidad. En el amor, Dios quiere y demanda que lo amemos incondicionalmente. ¿O qué crees que significa Mateo 22:37? Cuando Jesús dijo, el gran mandamiento dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Eso se llama amor incondicional. Amor que no tiene restricciones, amor que no tiene condiciones para darlo. Porque Él nos ama, Él nos ha amado de manera incondicional. En cuanto a la fe, confianza absoluta. No que confíes en una ocasión y cuando las cosas se pongan más feas, entonces no confíes. Dios demanda que tú y yo confiemos en Él en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Por eso el Proverbios 3:5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dan gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios.
Y Dios requiere que seamos incondicionales en el temor y la integridad, porque la santidad no puede ser condicional. No puede ser que yo me santifique cuando yo creo que debo santificarme. Cuando las cosas me vayan bien me santifico, pero cuando las cosas no vayan bien, entonces, como dicen en criollo, yo me suelte el moño y yo vaya a hacer las cosas que no son las más correctas. No, porque ya no siento a Dios, porque Dios no me respondió, y entonces ¿qué sentido tiene que yo sea santo? Y entonces ahí está el problema. Ahí es donde nos convertimos o demostramos que somos seres condicionales. Y en la obediencia a Dios requiere incondicionalidad. La obediencia a los hombres es condicional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando los apóstoles predicaron y vino una ley, y la ley establecía que no podían predicar, le dijeron a esos gobernantes: busquen ustedes si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. A los hombres se le obedece hasta el momento en que violan la ley de Dios. En el momento en que pretenden pasarle por encima la ley de Dios, yo soy llamado a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es la que yo debo obedecer de manera incondicional. Aleluya. En la Biblia aparece una lista de personas incondicionales con Dios. Aparece el caso de los jóvenes hebreos que fueron acusados de no querer adorar la estatua y sentenciados a ser lanzados a un horno de fuego. Pero esos muchachos, eran 3 jóvenes, le dijeron al rey: sepas, oh rey, que el Dios al que nosotros le servimos, Él tiene el poder para librarnos de tu horno de fuego. Pero si por alguna razón, porque Él es soberano, o no le da la gana de librarnos de tu horno de fuego, sepas que nosotros no vamos a adorar tu estatua. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama fidelidad incondicional. Mátanos, no nos importa. Nosotros servimos a Dios por encima de todo. Alabado el nombre de Jesús. Así que estos jóvenes son modelo de fidelidad. Aquí tenemos a Job, un modelo de integridad condicional. Hay una expresión de Job que dice: aunque Él me mate, en Él esperaré. Aunque Él me mate, yo soy capaz, sigo creyendo, sigo confiando y sigo manteniéndome fiel. Hay una lista en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 35 al 40. Lo invito a que lo lea después. ¿Cuál es el asunto del libro de los Hebreos, capítulo 11? Que la mayoría de nosotros nos acostumbramos a leer la primera parte de la lista, porque en la primera parte de la lista ahí aparece Abraham, ahí aparecen todos aquellos que llamamos héroes de la fe. Esos héroes de la fe son los que vieron la gloria de Dios y son aquellos a quienes Dios les respondió y hizo milagros y salvó y resucitó muertos. Pero lee desde el versículo 35 al 40 para que te encuentres otra lista, que no es la lista de la gente a quien Dios le respondió con milagros. Es la lista de la gente que tuvo que morir, que tuvo que perder, que tuvo que sufrir, pero mantuvieron su integridad. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta más la lista de donde Dios respondió y los que oraron por el muerto y el muerto resucitó. Pero, ¿qué tal cuando Dios no responde? Ok, la incondicionalidad de José es digna de consideración, amados hermanos. ¿Cómo puede un joven de 17 años, llevado a Egipto como esclavo, mantener una fe incondicional, una integridad incondicional, una obediencia incondicional, a pesar de? Estamos hablando de un muchacho de 17 años, ¿ok? No estamos hablando de un hombre de 40, maduro, formado, porque es más, 17 años, dura 13 en el proceso, y cuando lo llama Faraón tiene apenas 30 años. Cuando viene a ser primer ministro de Egipto, apenas tiene 30 años. Desde que se lo llevan a Egipto, tiene 17.
¿Tú me puedes explicar cómo un joven de 17 en un país extraño, como esclavo, sin Biblia, sin líderes juveniles, sin una iglesia donde congregarse, sin motivadores, sin mensajes de motivación, sin nadie que le dijera, muchacho, Dios está contigo, vamos para adelante, sí se puede, sí se puede? No, no existe, no hay nadie. Sin música cristiana, sin literatura cristiana, nada cristiano que leer. Permítame recordarle que la Biblia para ese entonces no existía. Los escritos comienzan a existir con Moisés, y Moisés estaba allá adelante, siglos más adelante. En ese momento no hay nada que leer, nada cristiano, nada de Dios que leer. Sin tener revelaciones continuas. A veces Dios tiene con nosotros que estarnos dando manigueta, como dicen en algún lugar, para que podamos echar adelante. Dios tiene que hablarnos a través del mensaje, Dios tiene que hablarnos en sueño, Dios tiene que hablarnos a través del mensaje profético. Y todavía con todo eso queremos que Dios continúe hablándonos, porque no somos capaces de fijar un norte allá adelante y caminar sin detenernos, sabiendo de que Dios fue el que fijó el norte y que Él no va a fallar hasta que tú llegues a alcanzar ese norte. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. José recibió 2 sueños. Te invito a que me busques en la Biblia qué otra revelación recibió. No recibió más ninguna. ¡Wow! Y no hay referencia a administraciones, no hay referencia a mensajes proféticos, nada. Eso se llama incondicionalidad. El problema nuestro es que somos, como seres humanos, personas muy condicionales. El ser humano es por naturaleza condicional, por cuestión de egoísmo y por cuestión de orgullo. Y mientras más egoísta y orgullosa es una persona, más condicional es. ¿Por qué? Porque el orgullo y el egoísmo nos hacen que convirtamos o que nos convirtamos a nosotros mismos como el centro de nuestra vida. Y al convertirnos en el centro de nuestra vida, gracias, entonces todo gira alrededor de nosotros. Y todos los esfuerzos que hagamos van a ir en dirección de nosotros mismos. Ese es nuestro gran problema. Inclusive como cristianos, ¿saben qué hacemos? Tratamos de arrastrar a Dios en dirección de nosotros. Y aquí será un forcejeo en la experiencia cristiana. Dios tratando de alarnos para que caminemos en su dirección y nosotros alando a Dios para que Dios camine en la dirección nuestra. ¿O qué crees que es la oración de tanta gente pidiéndole a Dios que Dios responda en la dirección de ellos y no en la dirección de Dios? Por eso el Padre nuestro no dice: Padre nuestro, hágase mi voluntad en el cielo así como yo la hago aquí en la tierra. No, el Padre nuestro dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe lo que eso implica? Eso implica que yo estoy sometiendo mi voluntad a la voluntad de Dios. La oración de mucha gente es el esfuerzo por someter la voluntad de Dios a la voluntad de ellos. Y no funciona así, amados hermanos. Mientras más centrados estemos en nosotros, más inmaduros somos. Y por eso es que regularmente podemos ser personas que nos movemos más por emociones, por sentimientos, por impulsos, por circunstancias, por criterios propios, por intereses personales, por disfunciones. Los quiebres que tenemos, a veces nos movemos, es por los quiebres que tenemos internamente, es por las disfunciones que tenemos que hacemos las cosas. Es lo quebrado que hay en mí lo que me mueve a hacer las cosas. O por la presión del grupo, la presión de los demás. Sobre todo en el día de hoy,
en el día de hoy las personas cada vez son más condicionales en cuanto a las relaciones interpersonales. Por eso es que vemos relaciones superficiales cada vez. Cada vez las relaciones son más superficiales porque la gente se entrega de manera condicional. En matrimonio dicen, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Aquí es hasta que la suegra los separe, hasta que el dinero los separe, hasta que el carro los separe, o hasta que la mascota los separe, cualquier cosa los separa hoy. Porque eso es producto de la condicionalidad que somos. Y ni hablar de las relaciones interpersonales, virtuales, que son relaciones que no tienen esencia, donde esas son amistades condicionales. Basta con que el otro diga algo en contra o que no le guste y ya lo corta, ya lo saca del grupo, ya lo elimina de los contactos. Porque es relación condicional. El mayor problema de esto, amados hermanos, es cuando esto se traslada a la iglesia. Y hoy se vive un cristianismo de vida muy condicional. La fe es condicional, la integridad es condicional, el compromiso es condicional. Por eso nos encontramos con mucha gente que estuvo en el Evangelio hasta el día que les faltó algo, o que perdieron algo, o que alguien les falló. Cualquier cosa es suficiente para abandonar la fe, para abandonar la iglesia, para abandonar el compromiso con Dios. Muchos son como el capítulo 6 de Juan. El capítulo 6 de Juan narra cómo Jesús multiplicó panes y sanó enfermos, y llegó un momento donde dijo palabras duras, o palabras que a ellos les sonaron duras. A ellos les parecieron palabras muy fuertes. Cuando Jesús dijo: el que no comiera mi carne y bebiera mi sangre no puede ser mi discípulo. ¿Bien? ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¿Y quién se lo va a comer? ¿Quién le va a beber la sangre? Ellos no entendieron que hablaba del sacrificio, de recibir el sacrificio de muerte por todos nosotros. Y producto de esa palabra, ¿sabe qué sucedió? Todo el mundo dio media vuelta y se fueron. Los apóstoles le dijeron a Jesús: Señor, mira, se fueron, no vas a hacer nada. Ellos esperarían que Jesús dijera: muchachos, por favor, disculpen, eso no fue lo que yo quise decir. Ay, por favor, no se vayan. ¿Saben qué le dijo Jesús a los apóstoles? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Ah? ¿Se quieren ir ustedes también? Y surgió una palabra tremenda del apóstol Pedro: no, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde nos vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y él fue capaz de decir: señores, aleluya, gloria a Dios. Hoy necesitamos seguir a Jesús por convicciones, no por conveniencias. ¿Cuánta gente sirve y sigue a Dios por conveniencia? ¿Cuánta gente le pasa como le pasó a Marta y a María? Usted encuentra un texto atrás donde Jesús llegaba a casa de Lázaro, Marta y María, y eso era una fiesta con Jesús. Se despidían por servirlo. Marta dejaba las chancletas en la carrera para prepararle la comida a Jesús y atenderlo. Pero entonces un día se enfermó Lázaro y Jesús estaba en otro pueblo, y ellos rápido mandaron a buscar a Jesús, en la seguridad de que apenas Jesús oyera que su amigo Lázaro estaba enfermo, él iba a salir corriendo, iba a llegar a tiempo e iba a sanar a Lázaro. Pero cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, a propósito se quedó varios días más hasta que Lázaro se murió. ¿Cómo le parece? Jesús dejó que Lázaro se muriera. Por eso Dios permite que sucedan muchas cosas, porque las cosas que Dios permite que sucedan contribuyen a que salga lo que realmente hay en el corazón nuestro.
Porque tú sabes cómo se prueba la condicionalidad o incondicionalidad de una persona. En medio de las crisis. No es en medio de la abundancia, no es en medio de la prosperidad, no es en medio de la bendición, es en medio de las crisis. Así que el primero que está de acuerdo con muchas de nuestras crisis es Dios. Porque a través de la crisis va a salir a la luz lo que hay en eso. Jesús se tardó, no llegó a tiempo, y cuando se apareció, ya Lázaro tenía 4 días de muerte. Lo habían enterrado y el cuerpo se comienza a descomponer a partir del 3er día. Así que Lázaro, cuando Jesús llega, está muerto, está enterrado y está apestoso. Y cuando Jesús llega, léalo en el Evangelio de Juan para que usted vea que Marta y María, en Puerto Rico dice, se enchismaron, se enchismó, se molestaron. Se molestaron. Le dijeron, mira, llegó el maestro. María ni siquiera quiso salir. Porque así somos. Así somos. Si Jesús hubiera llegado a tiempo y hubiera sanado a Lázaro, ¿tú sabes la fiesta que hubiera montado María? ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Qué bueno, Señor, tú eres! Pero como Cristo tardó y Lázaro se murió, entonces ni siquiera quiso salir a recibir. ¿Qué demuestra eso? ¿Incondicionalidad o condicionalidad? No estuviste aquí cuando te necesité. ¿Qué clase de amigo eres tú? ¿Ah? Hasta ahí llegó su adoración. Esa era la que estaba aplastada a los pies de Cristo cuando Cristo los visitó y Marta cocinaba y preparaba comida ya en la cocina. María estaba ahí embobada oyendo la enseñanza de Jesús. Lena oyendo la enseñanza de Jesús. Ahí sí. Pero después no quería ni oírlo. ¿Te das cuenta cómo somos? A alguno de nosotros le habrá pasado algo así. No levante la mano. Gloria a Dios. Hermanos, somos tan condicionales. Permítame, luego unos minutitos más. Es donde entregamos el amor condicionalmente, el servicio condicional. Nuestra condicionalidad va a ser puesta a prueba. Nuestra incondicionalidad va a ser puesta a prueba. Debemos recordar una cosa. ¿Sabe que nuestra incondicionalidad es lo que está en juego? Dios lo reclama y el diablo lo cuestiona. ¿Qué fue lo que cuestionó Satanás con Job? A ver, ayúdenme a descifrar un poquito. Llega Satanás donde Dios y Dios le dice, ¿consideraste a mi siervo Job? ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿Y qué te parece? Mira, es varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Argumento satánico, ¿cuál fue? Claro, no te va a servir, así ¿quién no? ¿Quién no sirve así? ¿Quién no es fiel así? Si lo tienes rodeado de todo lo que necesita. Quítale lo que tiene y tú verás cómo brinca en tu presencia. ¿Qué es eso? ¿Qué está argumentando Satanás? La fidelidad de él, la integridad de él, la fe de él es condicional. Es condicional. Está condicionada a lo que tú le das. Quítaselo y tú verás quién es realmente. Y Dios te dijo, ahí lo tienes, quítaselo. ¿Ve lo que está en juego? ¿De qué es lo que está en juego? Si Satanás lo hizo con Job, lo preguntará contigo, lo preguntará conmigo. Yo predico la palabra, yo ministro. ¿Tú no crees que el argumento de Satanás conmigo es que yo predico por interés? O que yo predico por otros motivos.
Dios nos ayude. ¿Dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que es bueno recordar que las pruebas prueban nuestra incondicionalidad. Y recuerde que hay otro episodio, así como Satanás probó o tentó a Job, hubo el caso con Pedro. ¿Por qué Satanás pidió a Pedro? ¿Se acuerda que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo y yo le dije que sí? ¿Por qué cree? Porque Pedro salió de bocón a decir que él era incondicional. Está en Mateo 26. Jesús declara, escrito está, el pastor será herido, las ovejas se van a ir corriendo, a mí me van a apresar, me van a llevar y todos ustedes tendrán que irse corriendo. Y levantó la mano Pedro y dijo, Señor, estos cobardes se irán corriendo, pero yo soy un mero macho, el más macho de todos soy yo, mi vida doy por ti. Jesús le dijo, tu vida das por mí, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. ¿Qué fue lo que Pedro argumentó? Que él era incondicional. La Biblia no lo dice, yo me lo imagino el escenario. Satanás diría, tú eres incondicional. Entrégamelo, dame permiso para probarte cuán incondicional es. Y Jesús le tuvo que decir que sí a Satanás. Y al final le dice, pero yo he orado para que tu fe no falle. A través de este planteamiento se da cuenta que lo que está en juego es nuestra incondicionalidad. Dios la demanda, Dios la requiere y el diablo la cuestiona. Y que por eso es que Dios permite tantas cosas. Lea Deuteronomio 8, 1 al 3. Me pregunto cómo la crisis de hoy está probando la condicionalidad de un montón de gente. La condición de hoy, la situación de hoy, la pandemia, lo que está es probando cuán condicional es un montón de gente. La primera vez que yo vi este texto, que lo vi, me sorprendió, porque no entraba en mi cabeza como este texto dice que Dios mismo fue el que puso a pasar hambre a Israel. ¿Sabe que ahí explica por qué? Ahí dice, y les puse a pasar hambre para probar lo que había en su corazón, para permitir que saliera lo que había en su corazón. El asunto es, hermano, que mientras nosotros buscamos mejores oportunidades, mejores escenarios, mejores condiciones para funcionar, Dios anda buscando hombres y mujeres incondicionales. Porque si entendiéramos que nuestras crisis son, uno, el mejor escenario para nosotros mostrar nuestra incondicionalidad y el mejor escenario para que Dios muestre su gloria. Definitivo. Voy a cerrar, ya tengo 40 y algo minutos predicando, 41 minutos predicando. 2 aspectos, no se los voy a desarrollar para no tomarle más tiempo. ¿Cómo podemos ser cristianos incondicionales? Para no dejarlo en el aire. ¿Cómo podemos ser cristianos incondicionales? Número 1, he aquí la importancia de conocer profundamente al Señor. Pero conocerlo no de manera teórica, no de manera referencial, por lo que los predicadores dicen, por lo que otros hablan de Él. No, conocerlo de manera personal, vivencial y profunda. Conocerlo a través de la Escritura, a través de la relación con Él y a través de las experiencias que se viven con Él. Conocer su carácter, conocer su obra, conocer su propósito, saber cómo Dios opera. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a Dios, tú desarrollas sobre Él lo que se llama convicciones. El problema es que hay gente que tiene ideas acerca de Dios. Y las ideas se van de cualquier manera.
Las convicciones no se van fácilmente. Por eso la Biblia habla de que la fe no es solamente creer, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú tienes una fe, una confianza basada en convicción, tú no te mueves por nada. A ti no te mueve nadie. Pero si tú lo que tienes en tu cabeza es una idea acerca de Dios, a ti te mueve a cualquier viento. Cualquier nevada te mueve, cualquier viento te mueve. Pero por eso es que se requiere esa convicción o ese conocimiento profundo de Dios. Cuando conoces a Dios, sabes que Él es fiel, que Él es justo, que Él es bueno, que Él es sabio, que Él es misericordioso. Y no importa que no haya respuesta. No importa que no haya las circunstancias favorables. Tú lo conoces y sabes que Él no falla, que Él te ama, que Él es fiel y que, como dijo Job, y tú confías en lo que Él es y punto. Gloria a Dios. El segundo aspecto que ayuda a que tú y yo seamos personas incondicionales es vivir sobre principios. Los principios significan esas verdades capitales que yo meto dentro de mí, en mi corazón y en mi mente, y ellos se convierten en los reguladores de mi conducta. Que yo me muevo, que yo actúo en base a esos principios. Los principios no cambian, hermanos. Los principios no cambian. Un principio es una verdad máxima que es aquí, que es en China, que es en Japón, que es en Australia, que es en el siglo V antes de Cristo y es hoy, no varía. Cuando tú te guías sobre principios, tu vida se mantiene firme. Pero si tú te guías por emociones, por opiniones, por circunstancias, tu vida será como las olas del mar, que van y vienen. Así que, hermanos, cuando una persona vive sobre principios, vive sólida. Y usted me preguntará, ¿y de dónde sacó principios José? Si usted dijo que no tenía Biblia, que no había música cristiana, que no había literatura cristiana. Recuerde que José es el bisnieto de Abraham. Abraham es el hombre a quien Dios se revela de manera directa. Luego Dios se revela a Isaac y luego Dios se revela a Jacob, el papá de José. Ahí hay un cúmulo de enseñanzas respecto de la revelación de Dios. ¿Y sabe cómo se transmitía en aquel entonces la enseñanza? De manera oral, transferencia de padres a hijos. Así era como se enseñaba. Así que Abraham enseñó a Isaac de alguna manera le transfirió a Jacob, pero Isaac tuvo problemas y entonces Dios trabajó directamente con el papá del muchacho. Y para rematar, José era el preferido del papá. ¿Tú crees que el papá llegó a transferirle alguna verdad, algún principio, alguna enseñanza? El muchachito estaba cargado de conocimiento y de enseñanza. Así que cuando Dios viene y revela estos sueños, el muchacho tiene verdades internalizadas. Y sobre esas verdades, él camina en la vida y va para adelante. Y los sueños lo que hicieron fue proyectarlo y poner un norte allá adelante, y cuando él fijó ese norte, nada lo movía para lograrlo. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo. En medio de esta crisis se está probando la condicionalidad de mucha gente, pero Dios se está preguntando, ¿dónde están mis incondicionales? ¿Pueden dar gloria a Dios? Amén. ¿Cómo se detiene también? En mi país hay un proverbio que dice, no sé, no que sea único de mi país, pero al menos en mi país lo dice, no sé si en otros países lo dice. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Cuando uno es abierto a Dios no tiene que estar diciendo tantas cosas.
Pero cuando uno es medio cerrado, entonces que se requiere tanta demostración, tantas explicaciones, tantos elementos. Hubo un hombre llamado Natanael, fue uno de los apóstoles de Jesús. A Natanael, uno llamado Felipe, que fue otro de los apóstoles, encontraron a Jesús. Y Felipe va donde Natanael y le dice: mira, encontramos al Mesías, el hijo de José, el carpintero, de quien escribió a Moisés en la ley y en los profetas. Le da todo un cuadro. Natanael dice: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Felipe le dice: ven y ve. Se lo lleva, y cuando viene donde Jesús, Jesús dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Felipe dice, Natanael dice: ¿y de dónde tú me conoces? Y Jesús le dijo: cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Esa sola palabra bastó para que Natanael dijera: Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Una sola declaración. Jesús fue capaz de decir: wow, con tan poca cosa crees. Caso contrario, dentro de los mismos apóstoles, Tomás, 3 años y medio viendo milagros, oyendo demostraciones, oyendo la enseñanza, viendo las maravillas de Cristo. Cristo calmó los vientos, las tempestades, Él estaba ahí. Cristo resucitó muertos, Él estaba ahí. Cristo anunció que iba a morir e iba a resucitar, y Él estaba ahí. Cuando Jesús resucita y aparece, Él no estaba esa noche. ¡Qué casualidad! Le dijeron: mira, el Señor resucitó y estuvo con nosotros. ¿Se acuerdan lo que dijo Tomás? No creo que están vacilando, muchachos. Eso no es así. Si yo no meto mi dedo en los rotos que le hicieron en su mano, y meto mi mano en el roto que le hicieron en las costillas, no creo. Ahí está la confirmación. Jesús aparece el otro domingo. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Tomasito, ven acá, Tomasito. ¿Dónde era que tú querías meter la mano y el dedo? Anda, métela. Para que compruebes que yo mismo soy, no seas incrédulo. Porque hay gente que no le bastan todas las demostraciones. Dios anda buscando gente abierta, gente que confíe aunque todo sea negativo. Dicen amén. Puede levantar su manito al cielo. Aleluya. Papi, gracias. Te amamos, Señor, te alabamos en este día. Te damos gloria y honra. Tú eres Dios Todopoderoso. Tú andas buscando hombres y mujeres incondicionales. El problema nuestro es que somos seres condicionales y estamos buscando en mejores condiciones, mejores oportunidades, mejores escenarios, y que tú respondas de acuerdo a nuestras expectativas. Ayúdanos a hacer un miraje en nuestra mente y en nuestro corazón, y a entender, Señor, que las crisis, los problemas, las dificultades son oportunidades para demostrar quiénes somos, para demostrar nuestra fe genuina, para demostrar nuestro amor genuino por ti, para demostrar nuestra integridad genuina y para mostrar nuestra obediencia genuina. Ayúdanos. Perdónanos por ser tan condicionados. Sé que has permitido todo esto y que esto prueba la vida de mucha gente, aún de ministros. Iglesias enteras han sido probadas y han sido halladas faltas, han sido halladas fallas en el examen. Ayúdame a mantenerme fiel y ayuda a mis hermanos a mantenerse fieles en el nombre de Jesús. Voy a hacer una oración por la hermana Mari. ¿Puede venir acá, por favor? Gloria a Dios. Colóquese aquí, en ese rectángulo. Sí, colóquese así. ¿Pudiera un par de hermanas ayudarme a venir y colocarse detrás de ella? Gloria a Dios. Estoy apelando, la iglesia tiene una autoridad, la iglesia tiene un poder.
Gloria a Dios. Vamos a orar por ella. Vamos a pedir al Señor que conforme a su propósito, su voluntad y su poder, intervenga y haga para la gloria de su nombre como Él solo puede hacer. Gloria a Dios. Así que ayúdenme ustedes como iglesia, extiendan sus manos hacia acá. También pueden ustedes poner sus manos sobre sus espaldas. Su espalda. Ayúdenme a orar. Señor, te doy gracias. Tú eres grande en bondad y en misericordia. En medio de nuestras más adversas situaciones, tú siempre tienes el control. Mira la situación, las circunstancias por las cuales mi hermana ha estado atravesando. Oh, gloria a tu nombre. Oh, aleluya. Oh, gloria, alabanza a tu nombre. En ti está el poder, Señor. Tú tienes la última palabra en todo lo concerniente a nuestra situación, a nuestra vida. Mira el mal que afecta a mi hermana, la afección que ha afectado su cuerpo, su organismo. Ahora, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, yo reprendo y echo fuera de este cuerpo todo agente causante de enfermedad, todo agente causante de daño. Ahora, en el nombre de Jesús, y pido que conforme a tu palabra y a tu poder se opere en ella tu milagro, tu propósito sea cumplido en su vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, ahora, conforme a tu palabra, conforme a tu poder. Tu sierva depende de ti, oh Dios, tu sierva depende de ti, Señor. Oh, gloria, gloria, fortalece su fe ahora en el nombre de Jesucristo. Fortalece su fe, fortalece su fe, fortalece su fe, fortalece su confianza ahora. Y Señor, que en estos momentos de crisis, de prueba, ella pueda desarrollar esa confianza, esa integridad. Es su mejor momento. Oh, que ella pueda entender que no está sola, que tú estás con ella. Oh, gloria a tu nombre. Gracias, gracias. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Neutralizo todo aquello que entorpece el buen desenvolvimiento, desempeño en su organismo. Ahora en el nombre de Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien.